¿Qué tal, estimada comunidad de manufactura electrónica? Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro con Jesús Velázquez, uno de nuestros ingenieros expertos en análisis de datos, en Big Data y un poquito de Industria 4.0 y Smart Factory. Él ha estado en esta aventura de hacer estas integraciones y desarrollos para la manufactura. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, amigos? Buen día. Aquí estamos a la orden. Gracias, Jesús. Sí, básicamente, Jesús, traigo a la mesa en esta pequeña cápsula algunas de las inquietudes de nuestros clientes que nos han manifestado un poquito de dudas, porque están adoptando, y hoy con la pandemia, una forma acelerada de llevar a su compañía a ser Industria 4.0, Smart Factory. Si bien han adoptado esta inercia que ya trae su compañía o son generadores de la misma. Entonces me han preguntado cosas como, ¿qué hay de la seguridad? O ¿dónde tenemos que empezar? O ¿qué estándares tenemos que revisar? O si la gente se tiene que capacitar, Jesús. ¿Tú qué nos podrías decir de estos aspectos? Sí, claro, esos aspectos que tú mencionas son muy importantes para afrontar este cambio. Sin embargo, me gustaría hablarte por pasos, ¿no? Quizá una de las cosas que podríamos hacer, trabajar conjuntamente con las personas que quieren iniciar en este proceso, bueno, de su lado tendrían que vencer algunos mitos o tabús que se tienen con respecto a esto que se ha llamado la industria 4.0 y las Smart Factories. Uno de ellos es que piensan que es muy costoso y por lo cual pues podríamos encontrar alternativas que les podrían ayudar a ir llevando poco a poco este tipo de cambio, ¿no? Una de las cosas que yo recomendaría en inicio es que se reunieran las personas más indicadas, las personas que toman las decisiones y que se auxiliaran de personal técnico, personal ya sea interno o externo, en el cual expusieran las alternativas, ¿no? Para esto podrían hacerse algunas preguntas, quizá de inicio, para poder iniciar con este cambio, ¿no? Por ejemplo, fabricar con más flexibilidad nos ayudaría a atraer a otros grupos de clientes adicionales. ¿A qué costos? Eh, Podríamos decir, ¿qué puede ayudarnos a desencadenar o destacarnos de la competencia? Una de estas preguntas son las que se hacen normalmente para afrontar el cambio. Es decir, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tendría yo que cambiar mi proceso, mis estándares? ¿A qué me enfrentaría? Este tipo de preguntas se suelen hacer ante todo tipo de cambio, debido a que se tiene el dominio del proceso, el producto ya establecido, sus estándares. Sin embargo, el cambio que obliga esto de las Smart Factories y la industria 4.0 es como, por ejemplo, cuando entró las máquinas de vapor. Imaginemos una industria textil, manual o artesanal contra una que ya usa máquinas de vapor. Eso era totalmente ventajoso para las que se montaron en este tipo de cambios. Al igual que en ese tiempo, en esa revolución, estamos ahora en una revolución tecnológica, donde se tiene que unir los aspectos de tecnología, los aspectos de virtualización, aspectos como grandes volúmenes de datos, etcétera. Entonces, estamos hablando de un movimiento obligado para poder estar al día, poder competir y poder mejorar nuestros productos o servicios. Otro de los puntos que podríamos decir es que, pues, véase usted el listado ideal, es decir, a dónde quiero llegar, cómo quiero yo estar en ese momento cuando me sumerja al cambio, ¿no? Tómese una foto actual y posteriormente tómese la foto cuando haya realizado el cambio. Identifique el proceso más relevante, es otro de los puntos, es decir, poder cambiar toda la empresa sería demasiado riesgoso. Entonces, se sugiere que se elija un proceso el cual sea el más, quizá el que tenga más fallas o el que sea el que deje más, no sé. Esa sería decisión de ustedes. Otra de las cosas es Okay. pues tener bien claro los indicadores clave o los KPIs. No es lo mismo un proceso manual y sus KPIs que puedan lograr que un proceso automatizado y qué nos podría dar como ventaja en esos KPIs.
También le sugerimos Ok. que investigue soluciones, algunas soluciones de acuerdo a su tamaño de empresa. Es decir, si es una mediana empresa, pues hay soluciones adecuadas, soluciones en la nube, soluciones que pueden ser establecidas en entornos virtuales, inclusive, que no hay necesidad de gastar tanto en infraestructura. Es decir, hay servicios en la nube que pagas por el uso, no tanto por un todo. Es decir, consume 100 megabytes el día de hoy y paga solamente por esos 100 megabytes. Entonces, soluciones de ese tipo. Además, Ok. soluciones de Internet de las Cosas o IoT que pueden ser o resultar muy de costo bajo, sin embargo, le solucionaría muchos de los aspectos que ustedes tendrían que tener para la generación del dato. Otro principio es el reutilizar. Es decir, sabemos que no podemos deshacernos de los equipos y comprar grandes equipos o nuevos equipos. Ahí es donde está quizá la mayor parte del gasto, ¿no? Sin embargo, el establecer estrategias que incluyan cuestiones de Internet de las Cosas, sensores y adaptarlos a estos equipos para poderlos explotar y poder generar los datos, esa es una de las visiones del reutilizamiento de los equipos. Otro punto que podríamos mencionar es, bueno, la capacitación del personal. Una de las cosas que trae este cambio es que se siente siempre el desfase del personal. Es decir, entra un robot, por ejemplo, y hace las cosas más eficientemente o más eficaz que un operador. Sin embargo, esto no quiere decir que es una oportunidad para eliminar el elemento humano. Al contrario, esta es una oportunidad para las personas de obtener mejor capacitación, nuevas cosas y por ende poderse ver en sus retribuciones. Entonces, el enfoque debería ser, en lugar de sentirse desplazado, más bien tener oportunidades de incluirse y de aprender nuevas cosas. Que comentas sobre esa inquietud de la persona que puede sentir que será desplazada, estando en una compañía haciendo un levantamiento, por ahí la persona que me lleva a hacer el levantamiento me dice que hablemos con discreción del proyecto porque están presentes los operadores. Les preocupa que el operador se entere que pronto habrá un sistema automatizado el cual ya no requeriría de esta labor del operador. ¿Qué mensaje habría para este tipo de situaciones? Pues la siguiente revolución, llamada quizá la industria 5.0, lo que pretende es conjugar estas dos partes, es decir, la automatización más el talento humano. Todas las máquinas son realizadas por los humanos. Entonces, los expertos son los humanos. Las máquinas son las que aprenden de los expertos. Por ende, vamos a hablar en el caso de un operador que podría sentirse desfasado. Esta es la persona con experiencia de las cosas, con el sentimiento que se tiene, quizá con la visión de elegir tal o cual decisión. Sin embargo, una máquina va a ser programada para hacer una actividad en específico. Si logramos incluir a estas personas expertas en el proyecto, quizá desde el principio, donde ellos aporten esa experiencia que tienen vivida, porque en muchos de los casos quienes proponen el proyecto, inclusive me ha tocado que ni siquiera han ido a piso de producción. ¿Y quiénes son los que viven el día a día? Son los operadores. Estos son los expertos del tema. Ellos podrían darnos un enfoque más adecuado de cómo se maneja ese proceso o ese producto. Entonces, yo invitaría a que incluyeran a estos expertos a esas primeras planeaciones. Y efectivamente es labor del líder el saber comunicar este plan sin sentir o hacer sentir a las personas que va a haber un cambio que quizás los desfase. Muy bien, Chuy. Pues muchísimas gracias, Jesús. La verdad, creo que esto alienta mucho a muchos de nuestros usuarios, clientes o partes interesadas que nos tenemos que subir, si no es que ya nos subimos porque esto ya tiene tiempo, ¿verdad? Como bien nos lo comentas. Y ya viene inclusive a lo mejor una quinta, ¿no? Entonces, qué interesante es saber de esto. Jesús, te agradezco mucho. Con esto nos despedimos de toda nuestra comunidad de manufactura. No sin antes desearles bienestar para ustedes y para todos sus colaboradores. Que tengan un muy buen día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, Jesús.